En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues es aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Todopoderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham, y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Que en esta mañana Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén. Hemos titulado, como veis en pantalla, en esta mañana, el mensaje, lo hemos titulado Esperanza que no defrauda. Y tenemos este título que le hemos dado porque nos encontramos con un momento importante de la escena y de la vida de María, que está embarazada y que se acerca a visitar a su prima Elisabet, y algo especial ocurre en aquel momento. Mirad, este cántico de María se le llama el Magnificat. Claro, esta palabra, que no la solemos utilizar mucho, viene de la Vulgata, del latín, de la primera palabra que encontramos en el texto y en la oración de María, en el cántico de María: engrandece. Magnificat en latín es un verbo que significa engrandece o enaltece. Y se le ha dado ese título. Para María, este momento es histórico, pero no queremos olvidar que Lucas, que es quien nos está narrando la historia de María, nos va a hablar en este pasaje, como buen historiador, nos está contando hechos que ocurrieron en una casa, en un hogar, en un encuentro entre 2 mujeres. Y Lucas nos va a recordar que este cántico que María expresa es un cántico en el que se reconoce, por un lado, algo especial que le ha ocurrido a ella, que Dios le ha dado a ella, que Dios ha hecho con ella, pero también algo muy especial que Dios está haciendo con su pueblo, con Israel. Y por lo tanto, también con el resto de los que le temen, con la Iglesia. En este Magnificat, María está, por lo tanto, celebrando los hechos poderosos de Dios que ha realizado en ella, pero también menciona las grandes obras de Dios que ha hecho con Israel y que está haciendo con su pueblo, con la Iglesia. Mirad, en este pasaje Dios, como hemos leído, y también vamos a extendernos, actúa favoreciendo a los humildes de corazón y obra poderosamente. María se presenta como alguien humilde, por eso Dios obra en su vida, pero también la segunda parte vemos como Dios obra poderosamente para salvar a su pueblo, para prosperar a su pueblo
y para llenar el corazón de su pueblo de esperanza. ¿En qué momento, como siempre repetimos, nos estamos encontrando de la historia? Lucas nos relata un cuadro de un hecho histórico, como decíamos, entre dos mujeres que Elizabeth alaba a María, que María alaba a Dios por lo que ha hecho en ella y por lo que Dios está haciendo en el pueblo. Y nos encontramos, que esto es muy interesante, en una sociedad cultural patriarcal. ¿Qué estamos diciendo con esto? Porque resalta lo que viene a continuación y lo que queremos en este mensaje también expresar. Una sociedad patriarcal como la que nos estamos encontrando es una sociedad donde los poderosos y los hombres son quienes llevan la voz cantante y las mujeres están a la izquierda, para nada, tienen gran prioridad. Una sociedad que discrimina a las mujeres. Una sociedad donde además de eso, que aparcan, me sale este verbo, me parece que oportuno, aparcan, ¿verdad? Discriminan, ponen a un lado a las mujeres, pero además también una sociedad donde los fuertes y los poderosos, ¿verdad? Subyugan a los pobres y menesterosos. Me gusta esa combinación. Una sociedad como la de hoy, los poderosos, ¿verdad? Y los fuertes, como siempre, machacan, también me gusta ese verbo, machacan a los pobres y a los menesterosos, a los más necesitados. La sociedad de allí es la sociedad de ahora. Interesante, ¿verdad? La sociedad de allí que discrimina a la mujer es la sociedad de ahora que continúa discriminando a la mujer. Una sociedad injusta. Y Dios que no discrimina a nadie, Dios que es el más justo que existe en el mundo, como no puede ser de otra manera, solo Dios puede ayudar a los discriminados, a los pobres, a los menesterosos, a los más humildes, solo Dios puede ayudar para llenar el corazón de esperanza. Por eso le llamamos esperanza que no defrauda, porque en definitiva, como estamos expresando, María lleva en el vientre la esperanza del mundo. Lleva a Jesús. Jesús es la esperanza que no defrauda. Pero también, como veremos a continuación, el cántico de María está lleno de esperanza a los pobres y menesterosos, a los más humildes. Y esta esperanza que transmite María es la esperanza que ella ha vivido, que ha experimentado y ya sabe perfectamente que una esperanza que no defrauda, porque Dios no defrauda y Jesús es Dios hecho hombre que tampoco nos defrauda. Pero tengo aquí esta no sé cómo llamarla, simbiosis, esta contrapartida, pero me gusta lo que viene a continuación. Mirad, el texto de Lucas habla de dos mujeres que tienen dos niños, están embarazadas, dos fetos, son fetos, que están emparentadas, porque son primas, y que María supo que su prima Elizabeth, vuelvo atrás porque esta parte me faltaba, Elizabeth es mayor, es anciana, y esta otra contrapartida, y María es una doncella, una jovencita, algunos dicen 14 o 15 años. ¿Veis la diferencia de edad? Y María sabe porque el ángel Gabriel se le presentó a María diciéndole que el poder del Altísimo le iba a cubrir. Le dijo Gabriel que su prima Elizabeth estaba embarazada. Y sabemos que estos dos fetos, niños, es Juan el Bautista en el vientre de Elizabeth y Jesús de Nazaret en el vientre de María. Uno dedicado a preparar el camino del Señor, Juan el Bautista. Dos, Jesús destinado a salvar al mundo. Dos niños, dos mujeres, un encuentro. Y también destaco aquí algo maravilloso que solamente Dios puede hacer, y es que
Elizabeth, además de ser mayor, era también estéril. No podía tener hijos. Contrapartida, María, jovencita doncella, era fértil, pero fue tomada por el Espíritu Santo, como todos también sabemos, ¿verdad? Así que esto lo tenemos muy presente. Mirad, ¿qué ocurre en este encuentro que nos relata los versículos del 39 al 45 entre María y Elizabeth? Pues que María visita a Elizabeth, versículo 39, ¿verdad? En el encuentro, cuando Elizabeth escucha que llega María, salta en el vientre de Elizabeth el feto. Salta de alegría. Lucas, que es quien está relatando esto, nos dice además muy acertadamente que en el momento que Elizabeth escucha la voz de su prima María que ha llegado a casa, no solamente que salta en el vientre, salta el feto de alegría en el vientre de Elizabeth, sino que dice el texto que fue llena del Espíritu Santo. Fue llena Elizabeth del Espíritu Santo. Y dice el texto que después que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, expresó a María lo que encontramos en el versículo 42. Bendita tú, María, dijo Elizabeth, y bendito lo que llevas en tu vientre. Es decir, ya Elizabeth está confesando en este encuentro entre María y Elizabeth que María ha sido una elegida por obra y gracia de Dios, claro. Pero que también lo que lleva en el vientre es el siervo del Señor, es Dios hecho carne. Y le dice, dichosa tú, le dice Elizabeth en el versículo 45. Elizabeth le dice a María, dichosa tú, porque has creído que Dios cumplirá lo que te ha prometido. Interesante afirmación. O sea, María, que era una doncella, una jovencita, una niña, diríamos en nuestro lenguaje de hoy, una niña, creyó en lo que le estaba diciendo Dios a través del ángel. Qué fe de aquella jovencita, ¿verdad? Una niña, diríamos hoy, 14, 15 años, una mujer, pero una niña en el contexto social, ¿verdad? Una mujer, una niña que creyó. Ella sí creyó, porque resulta que su primo, el político, ¿verdad? Su prima Elizabeth, su primo Zacarías, sacerdote, creyó cuando el ángel se le apareció, cuando él servía y le dijo que iba a quedar su mujer embarazada. No creyó. O sea, Zacarías, sacerdote, hombre de fe, hombre de Dios, y no creyó lo que le... como no creíste, le dijo el ángel, quedarás mudo por tu incredulidad. Y Zacarías quedó mudo hasta el día que le pusieron el nombre a su bebé, que le llamaría Juan, porque el ángel le dijo, le llamaría Juan. Interesante, ¿no? Otro mayor, otro hombre de Dios, un varón, y qué incrédulo era. Una doncella, una jovencita, una niña, y qué fe tenía, qué disposición para creer. O sea, la juventud, diríamos aquí, ¿verdad? Y viene a colación, no es un impedimento para que una persona pueda creer con fe y sobre todo ser usado por Dios para lo que Dios quiera. Hombre, si me apuráis mucho lo digo, lo tengo en mente, no estaba preparado. Dios no usó a un niño llamado Samuel, que era un niño. ¿Qué año tendría? Uno dice, no sé, de 11 años. Y Dios habló con Samuel de noche, ¿recordáis también? Así que lo que quiero destacar con estas primeras palabras, ¿verdad?, es que nos encontramos con personajes que son mujeres, una mayor, una jovencita, con mucha fe. Y que Dios está utilizando para grandes cosas. Para grandes cosas. Así que la esperanza que no defrauda tiene relación, por lo tanto, con las personas que creen. ¿En qué creen las personas para que no sean defraudadas? Bueno, ¿en qué creen las personas? Igual que María, las personas que creen en lo que Dios dice, las personas que creen en las promesas de Dios,
pueden experimentar la esperanza que es Cristo, que nunca te va a defraudar. Pero es necesario, y está la combinación, ¿verdad?, del mensaje, los que le temen, los que le obedecen, los que se someten. Eso es el texto que tenemos aquí, ¿verdad? Los que creen. Mirad, María, cuando es bendecida por Elizabeth, bendita tú y bendito lo que lleva en el vientre, y bendita también diríamos nosotros, ¿verdad? Porque, bendita también diríamos porque has creído lo que Dios te ha dicho. Ante estas palabras de Elizabeth, María se siente impulsada para hablar, para expresar lo que llamamos, o lo que llaman algunos, el Magnífica. Este cántico de María surge en respuesta al encuentro familiar, al encuentro hogareño, diríamos, a un encuentro entre dos mujeres que son discriminadas para la sociedad, pero en aquel hogar está ese encuentro donde el Espíritu Santo obra de tal manera que llena la vida de Elizabeth. Permíteme este kick-cack que es interesante. Llena la vida de Elizabeth y allí no hay don de lenguas, ¿eh? Esto es un kick-cack, ¿eh? Allí no hay manifestaciones poderosas. Pero el Espíritu Santo, dice el texto, que llena a María. Proseguimos. ¿Qué ocurre entonces? Que en este sentido, ¿verdad? Lo que sale ahora del corazón de María, esta expresión de reconocimiento de lo que Dios ha hecho con ella, uno, en la primera parte. Dos, otra expresión también que encontramos aquí, y lo vamos ahora a desarrollar un poquito más, es lo que... no, ese cántico es lo que Dios ha hecho con su pueblo. Claro, es que María pertenece a un pueblo y Dios lo ha hecho de manera personal, porque Dios obra de manera personal, haciendo grandes, como veremos a continuación, grandes cosas, eso Dios conmigo, pero Dios también obra en el pueblo a la que pertenece María, que es el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Así que lo que sale del corazón de María es lo que todo creyente, todos nosotros, también deberíamos de expresar, no con esas palabras, claro. También nosotros deberíamos de expresar. Porque en definitiva, este Magnífica, este cántico, María está revelando la imagen de Dios. Eso es muy fuerte lo que viene ahora. Lo que estamos diciendo es que María va a dar con esta expresión, va a dar una completa definición de cómo Dios actúa en el mundo. A los humildes los levanta, a los orgullosos los humilla. Aunque vamos a desarrollar un poquito esta idea, ¿verdad? Vuelvo aquí. Lo que estamos diciendo es que María, que es una mujer discriminada, que es mujer, que nadie le escucha, que recordad en el contexto social, el testimonio de una mujer no tiene ninguna validez. El testimonio en un juicio, lo sabéis, tiene que ser de 2 varones o de 3. Y de la mujer. Sin embargo, aquí Lucas recoge, ¿verdad? Porque este es otro asunto que lo dejamos un poquito aquí aparcado. ¿Quién estaba allí presente? En el hogar. Solamente Elizabeth y María. Y Zacarías si estuviese por algún sitio. Entonces, solamente había 2 personas. Y luego, de alguna manera, ellas contarían a Lucas, que es historiador, y lo narraría, ¿verdad? Y Lucas, que es el evangelista por excelencia a los gentiles, y ellos son judíos, y Lucas es gentil, se atrevió sin duda alguna a colocar en esta historia que relata lo que había pasado en aquella casa. El testimonio de una mujer. Interesante también afirmación, ¿verdad? Un hombre quizá no lo hubiese hecho, pero Lucas lo hizo. Por lo tanto, estamos diciendo que lo que viene ahí, ¿verdad? Eso es la verdadera imagen de Dios. Una imagen mucho más completa que la podía dar cualquier hombre, lo dio María. Vuelvo atrás también, esto es interesante, ¿verdad? Aunque el texto no lo diga, si lo dicen los eruditos, los estudiantes, y también lo decimos nosotros, que aunque el texto no lo dice, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, pero María también fue llena del Espíritu Santo. Y entonces elevó este cántico a Dios, ¿verdad? El Magnificat, que significa, pues eso, lo hemos dicho antes al comienzo, ¿verdad? En la Vulgata, el Magnificat es una palabra latina que es un verbo que significa engrandece, ¿verdad? Engrandece. Y así comienza el texto, ¿verdad? Engrandece mi alma al Señor. O sea,
que este cántico de María sale de la boca de una mujer liberada. Importante observación. De una mujer de una fuerte convicción, jovencita, pero una fuerte convicción en Dios. Interesante, ¿no? Una mujer que se acerca a Dios sin mayores problemas. Y los labios de María brota esas palabras de reconocimiento de la grandeza de Dios y de lo que Dios ha hecho en ella y en los demás. Ok, mirad. Mirad estas primeras palabras. Mi alma, versículo 46, mi alma engrandece al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Interesante afirmación de María. Versículo 46 y versículo 47. ¿Qué está ocurriendo aquí? Mi alma engrandece al Señor, en el original, Kyrios. En griego, que es como se escribe el Nuevo Testamento, Kyrios significa Señor. O sea, María, que en el vientre lleva al Señor, lleva a Jesús de Nazaret, ya está engrandeciendo y alabando al Kyrios. Por lo tanto, María lo que hace es describir su devoción. O sea, María está describiendo el estado emocional en el que se encuentra. Va a casa de un familiar, es alabada por su prima y se siente impulsada por el Espíritu Santo a decir, engrandece mi alma al Kyrios, que la llevaba en su vientre. Y eso es lo que espera Dios de cada uno de nosotros. Dios espera de cada mujer y de cada hombre que puedan reconocer, ¿verdad?, que su alma y que nuestra alma necesita engrandecer siempre al Señor. Recordad que en la referencia de Ana, primer libro de Samuel, capítulo 2, también algo encontramos en eso, en esta mujer de Ana. Algo muy parecido, ¿verdad? Ella expresó y dijo, mi corazón se regocija en Dios. Cuando ya Elí, pensando que estaba borracha, pero luego se dio cuenta que nada, que estaba derramando su alma, derramando su alma, su preocupación a Dios, era estéril, quería tener un bebé, no podía, pero Elí le dijo, no te preocupes que Dios contestará tu oración. Entonces ella se alegró, ¿verdad? Y dice María, ¿verdad? Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, Soter, en Dios mi Salvador. Por lo tanto, está describiendo también que Dios es el Señor, el Kyrio, pero también el Salvador. O sea, María necesitaba un Salvador. Esto es para... Sabemos por qué estoy hablando, ¿verdad? También María está expresando que necesitaba un Salvador, pero también nosotros, aquellos que aún no han reconocido al Kyrios, a Jesús, como su Salvador, lo necesitan. Aquel que aún no lo ha hecho necesita expresar que necesito del Salvador. Yeshua, ¿verdad? Estaba en pantalla. Mirad, porque ha mirado la bajeza de tu sierva, el versículo 48, ¿verdad? O sea, ahora María está describiendo a María ahora que Dios la mira con bondad. Ella se ha presentado, porque lo ha demostrado, cuando se le presentó el ángel y le dijo, María, el poder del Altísimo te cubrirá, y lo que será engendrado en ti será el Hijo de Dios. ¿Y qué dijo María? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo como tú quieras. Demostró humildad, sumisión y obediencia a la voz del ángel, que era Dios hablando a través del ángel. Por lo tanto, dice, porque ha mirado mi bajeza, porque ha mirado la bajeza de tu sierva. O sea, que María, muy interesante, se muestra como una sierva de Dios. Permitidme esto que viene a colación, por lo menos. O sea, nadie tenía que decirle a María que era una sierva de Dios. ¿Veis en la cultura del que estoy hablando, verdad? Quizás muchas veces digo cosas que lo puedo entorpecer. Y si no lo digo, con lo poco que digo se entiende mucho mejor. Nadie tenía que decirle que era una sierva de Dios. Señor, gracias porque has mirado mi bajeza a esta sierva. ¿Veis lo que estamos diciendo, hermanos míos? Humilde, esclava. De hecho, en griego sierva se traduce también como esclava, como Pablo. Soy apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. Pero también María.
Se muestra como una esclava, obediente, ¿verdad? Y ella describe cómo Dios la ha mirado con bondad y por lo tanto es una predilecta, creo que está en pantalla, lo puse, una predilecta. ¿Qué significa una predilecta? Que Dios tiene predilección por ella. ¿Por qué? ¿Porque es mejor que otra mujer? No, porque se muestra humilde. Porque Dios levanta a los humildes y exalta a los humildes, repito, y Dios, pues, ¿verdad?, destruye y tira a los orgullosos. De eso vamos a hablar a continuación. Por lo tanto, esa es la idea, ¿verdad? Dios favorece a aquellas personas que son de condición, y también lo sabemos por Jesús, los pobres en espíritu. No es lo mismo decir pobre de espíritu. ¿Sabéis lo que es un pobre de espíritu? Es un pobre de espíritu. Pero los pobres en espíritu, Mateo capítulo 5, que es la bienaventuranza, el pobre o la pobre en espíritu es la persona que tiene dependencia y necesidad de Dios. El pobre en espíritu, la pobre en espíritu es la persona que necesita que su alma sea llenada de Dios. Estos son los pobres de espíritu, los humildes, porque los orgullosos no necesita ni de Dios ni de nadie, ¿verdad que sí? Esos son los orgullosos, de eso vamos a hablar ahora. Y no solamente que podemos pensar, y así lo estoy presentando, que María presenta su condición espiritual, pero también social. Esta parte no quiero que se me olvide. Social. ¿Sabéis por qué? Porque María era una persona diríamos en palabras de Lucas, del vulgo, una persona, no, era una mujer, no era de la alta sociedad, era una mujer sencilla, de un pueblo de Nazaret, sencillo. Aquí viene también decir esto, ¿verdad? Bueno, mirad, sigue diciendo el 48, desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. Interesante afirmación de María. O sea, que María está describiendo ahora lo que ya Elizabeth le había dicho. Dichosa tú, porque has creído en las promesas de Dios. Y aquí, no sé por qué me viene esto, pero y aquí no necesitaron ningún mediador, y menos un hombre mediando. Dichosa tú, María, le dijo Elizabeth, una mujer a otra mujer. Dichosa tú, María, porque has creído lo que Dios te ha dicho. ¿Verdad? Así que ahora lo que María hace es, bueno, pues entonces a partir de ahora me van a llamar bienaventurada, ¿verdad? En todas las generaciones, dichosa. Claro, en la historia bíblica se reconoce, y tengo ahora aquí, traigo aquí ahora a vuestra consideración dos mujeres destacables, Eva y María. Eva y María. ¿Cómo se le reconoce a Eva en la historia de la humanidad? Siempre, siempre, siempre nos fijamos en lo malo y no en lo bueno. Si tú hablas de Eva, dirán, Eva la que desobedeció, Eva la que tomó la manzana, la que tomó el fruto. Eva, ¿veis la tendencia del ser humano? Eva y Adán, ¿qué pasa? ¿Que se libra de todo? Y Adán se libra, ¿verdad? Amigo. Eva. Por lo tanto, estamos diciendo que a Eva se le va a describir siempre como esa mujer que por causa de ella vino el pecado. Hermanos, el pecado vino por causa de los dos, de Adán y Eva. Los dos fueron culpables. No nos echemos las culpas el uno al otro. Los dos fueron cómplices, fueron culpables, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que a Eva se le considera como la causante de que por Eva entró el pecado, y a María se le considera, en algún sentido, y aquí estábamos expresando, la sierva de Dios, la madre de Dios, una mujer obediente. Eso no es el texto bíblico. Eso no es el texto bíblico. O sea que lo que quiero decir es que estamos destacando el papel, ¿verdad?, de la mujer en este contexto, y que la Escritura, muchos siempre ha intentado acallar la voz de todos y concretamente de las mujeres. Es lo que pretendo comunicar. Y las mujeres, como estamos viendo ahora, tienen un papel destacado en la historia de Dios. Pero doy un paso más. Cuando preparaba el mensaje, estaba... lo preparé en varios momentos, y una vez en televisión vi lo que también habéis visto vosotros, ¿verdad? Un asunto que ocurrió en Irán, y me hizo pensar en lo que estamos diciendo ahora.
repito esa idea, ¿verdad? Eva se le considera como aquella que por causa de su desobediencia entró el pecado. María, estamos dando un paso más, se le reconoce como el Magnificat, se le reconoce también como una sierva, y que en la sociedad de entonces, pero también en la sociedad de hoy, las mujeres están marginadas, machacadas, discriminadas. Y para ser ilustración de esto, vi en televisión lo que vosotros habéis visto, que comento ahora, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención en Irán. ¿Viste aquella noticia en Irán? Me llamó mucho la atención porque hablaba de una policía moral en Irán. Una policía moral. ¿Moral? No para los hombres, sino para las mujeres. Bueno, para todos. Bueno, moral. Que porque la mujer llevaba el burka medio torcido, no sé cómo lo llevaba, si viste la escena, una actitud de prepotencia del hombre contra las mujeres. Vamos, ¿verdad? De hecho, yo vi eso, la mujer en el suelo. Sin embargo, veis también que la juventud, quien vio este reportaje, la juventud, hombres y mujeres, salieron a la calle para protestar. Pero, ¿esto qué es lo que es? O sea, encima que llevan el burka, y encima que ya están discriminadas, porque se les mueva un poquito, yo que sé qué historia, pues si recordáis este anuncio, la juventud, que es la fuerza del país, salió a la calle, hombres y mujeres, para protestar con esta gran injusticia. Lo que estamos diciendo es que que el hombre somete a la mujer con las leyes, con la política, con la religión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero doy un paso más que dónde quiero llegar. Mirad, a Eva y a María. ¿Ha perdurado María en el contexto social, religioso y evangélico? Doy un paso más, ¿eh? Es una pregunta retórica que voy a contestarla. ¿Ha prosperado María? Si cuando hablamos nosotros los evangélicos hablamos de Eva como la que desobedeció y de María se nos olvida. Hablamos de Pablo, predicamos de Juan, pero de María no predicamos. Es decir, predicar de María, permitidme esto porque lo sabéis, quien predique de María está pensando alguno, pero ¿no son los católicos los que predican de María? María es una sierva de Dios. ¿Qué hablamos de María? ¿Qué piensas de María? Cuando hablamos de María, pues es que la hemos eliminado, ¿te das cuenta? Lo que estoy diciendo, la hemos eliminado. Hablamos de Pedro, de Pablo, de Juan, del etíope, y de María, y de las mujeres, y de Débora. O sea, lo que quiero decir es que también nosotros, en la sociedad en la que nos encontramos, también nos influye y nos mete como un calzado, ¿verdad?, que pensemos como quiere la sociedad que pensemos, pero Dios nunca piensa de esa manera. Tenemos que liberarnos de este pensamiento, ¿verdad? Dice María, poderoso, porque el poderoso me ha hecho grandes cosas, porque el poderoso me ha hecho grandes cosas, el poderoso. María está describiendo ahora, ¿verdad?, lo que es como una oración personal, lo que Dios le ha hecho a ella. El poderoso me ha hecho grandes cosas. Hombre, elegirla a ella, a una niña, diríamos hoy, de 14 o 15 años, para ser la madre del Salvador es una cosa muy grande. Pero también lo otro, ¿verdad? No sé por qué me viene esta broma a la mente. O sea, que nadie nos diga que ha sido embarazada por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? No, pastor, es que... O sea, esto de ser embarazada por obra del Espíritu Santo ocurrió una sola vez y no ocurre nada más, ¿eh? Eso fue un hecho milagroso. Entonces, este es el poder. A Dios... No me quiero despistar mucho, pero a veces me viene en mente, mirad, en la facultad hace tantos años cuando estudiaba, incluso los católicos decían que para que fuese engendrada María, mira qué cosa más absurda, hacía falta semen. Lo que habéis escuchado, ¿eh? Dios, su Santo Espíritu, vino y quedó María embarazada. Mira lo que dicen, no sé si era la teología popular de los católicos, pero mirad. Grandes cosas el poderoso ha hecho conmigo, ¿verdad? Por lo tanto, lo que está reconociendo es la grandeza de Dios. Una doncella, era lo que decíamos antes, mujer, ¿verdad?, sin formación, de una familia no de saduceos ni de fariseos, una mujer sencilla, pero una mujer poderosa en Dios, una mujer que está confesando, por cierto, tengo mucha más información, lo dejamos aquí, todo lo que vemos en el Magnificat, todo lo que observamos ahí, este tipo de alabanza, ¿sabéis dónde está recogida? En el Antiguo Testamento, en los Salmos. O sea, María, que conoce los Salmos, que una mujer sencilla, pero conocedora de la palabra de Dios, expresa, por obra del Espíritu Santo, estas palabras, pero tiene un conocimiento también de la Escritura. No es una mujer
¿verdad? Sino que una mujer que tiene fuerte convicción. Y sigue, santo es su nombre y su misericordia permanece de generación en generación para los que le temen. Versículo 49 y 50, ¿verdad? Eso es lo que yo decía aquí. ¿Qué conocimiento tiene María para que se pueda expresar de esta manera? Pues, ¿verdad? Ella que conoce, si veis en las concordancias, son textos de los salmos, ella que conoce la escritura, cuando es impulsada le sale esto. ¿No os pasa a nosotros a veces que podemos estar hablando, conversando y hablamos de texto que conocemos y hemos memorizado? Porque lo tenemos en el retén de la memoria, ¿verdad? Santo es su nombre. Bueno, lo dejamos aquí, alguna observación. Mirad. Versículo 51 continúa. Hizo proezas con su brazo, a los engreídos les desbarató sobre el pensamiento de sus corazones. ¿Qué está pasando aquí con María ahora? Ha pasado de un cántico, una alabanza, un reconocimiento de lo que Dios le ha hecho a ella, personal, es un reconocimiento personal, ahora a un reconocimiento de lo que Dios ha hecho y puede hacer a nivel general, personal y general. Su propia vida y lo que Dios hará en la vida de los demás. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿A qué se refiere María con esta idea? Pues mirad, se refiere que Dios enjuicia a los soberbios, a los grandes, a los poderosos. Bueno, ya me adelanto, a los poderosos, a los fuertes, a los grandiosos. No siempre. Un rico, un poderoso, un grandioso, si es humilde, si actúa en favor de Dios, Dios no lo enjuicia. ¿Veis la diferencia? Pero normalmente la tendencia natural es que los poderosos, los que tienen el poder, los que ostentan el poder, la riqueza, ¿verdad? Y son lo más fuerte. ¿La tendencia cuál es? Actuar desde esta posesión y actuar como actúa, ¿verdad? Entonces esa es un poco la idea, ¿verdad? Los soberbios son referencia a los altivos, a los que quieren ser notorios entre los demás, a los que desprecian a los demás. Son Dios a los que humilla. Pero a los que se humillan es Dios quien los levanta, dice Santiago, creo, ¿verdad? Versículo 52, derribó de su trono a los poderosos, exaltó a los humildes. ¿Por qué ahora también María está hablando en estos términos? Precisamente por eso. Lo estamos diciendo. Porque el poder no confiere privilegio ante Dios, pero el poder y los poderosos siempre actúan, no todos. Tenemos poderosos, ¿verdad? En la Escritura me viene a colación. ¿Sabéis que el rey Ciro era poderoso porque era rey? Pero ¿sabéis lo que dijo Dios en Isaías? Este es mi siervo. ¿Cómo? O sea, el profeta está diciendo que un pagano, que es el rey Ciro, ¿era su siervo? Sí, ¿por qué? Porque era poderoso, era rey, tenía poder, tenía ejército, pero ¿qué hizo el rey Ciro? Que permitió que Israel volviese del exilio. ¿Veis? Que el poderoso, si se humilla, Dios también lo utiliza. Volvamos aquí, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué estamos diciendo? Que la sociedad, los valores, la escala de valores va por un camino y los privilegios van por otro, pero Dios se acerca más a los humildes. Dios favorece a los humildes. Algunos también pueden decir que derribó los tronos de los poderosos porque el trono significa el poder, el reinado. Pero ¿quién es el más poderoso y el que más va a reinar? Jesús, que viene de camino. Jesús está en el vientre de María. Y María, por obra del Espíritu Santo, sabe que Dios va a derribar a los poderosos y a los reyes, ¿verdad? Para establecer su reino, que es el verdadero trono, no hay otro. Sigue diciendo, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió con las manos vacías. Versículo 53. Interesante afirmación. ¿A qué se refiere? Rico de riqueza, pobre de pobreza. Podría ser, pero nos damos cuenta que leyendo el Salmo 107, 9, que es de donde sale esta expresión de María, nos damos cuenta que los pobres son los que necesitan de Dios, los que son socorridos de Dios, los que son humildes ante Dios. Por lo tanto, Dios trata, ¿verdad?, con los humildes, los hambrientos, los que tienen hambre de Dios, son aquellos que son colmados de bendiciones. ¿Cuáles? Las espirituales. Y los ricos, los que mucho tienen, los que más apartan, los que más quieren, los que más
tienen, los que más miran por sí mismos, al final Dios los envía con las manos vacías. ¿Por qué? Nada traíste y nada te va a llevar. Hay un texto, creo que está en Eclesiastés, ¿verdad? El que es rico y el que acumula, creyendo que va a ser para él, ni para su familia. Permitidme, a veces hasta para Hacienda se lleva la riqueza, ¿verdad? Ni para su familia. Sigue diciendo María, socorrió a Israel su siervo y se acordó de su misericordia, de la cual habló con nuestros padres, con Abraham y con toda su descendencia para siempre. Versículo 54 al 55. ¿Qué nos encontramos aquí ahora? Que María está también terminando esta expresión con algo muy sorprendente. No solamente, así lo resumo de esta manera, no solamente habla María que Dios ha sido bondadoso con ella, que Dios tiene misericordia con ella, sino que también Dios es bondadoso y Dios tiene misericordia con su pueblo, que comenzó con Abraham, el padre de la fe, con su pueblo. Dios ha hecho grandes cosas con María, pero también ha hecho grandes cosas con su pueblo y con Abraham y con la descendencia de Abraham. Y por extensión, ¿sabe quién son la descendencia de Abraham? Es el padre de la fe, es la iglesia. Tú y yo que creemos por fe en Dios como creyó Abraham, somos parte de esta descendencia, ¿verdad? Así que Dios nos socorre, somos su siervo, su misericordia está con nuestras vidas, con nosotros, con nuestra familia, con nuestras familias de la familia, si continúan creyendo por fe, claro. Yo soy misericordioso, dice el que está en Éxodo, por ahí, de generación en generación a los que me temen y me obedecen. ¿Veis? Si tus hijos le enseñan la palabra y temen a Dios, Dios continuará siendo misericordioso con ellos, ¿verdad? Así que lo fue con Abraham y lo es también con nosotros. Dios mostró bondad con Abraham y también lo está mostrando con María. Por lo tanto, María se acuerda de la misericordia que Dios ha tenido con Abraham, con el pueblo y también con ella. Y terminamos con lo siguiente. Dice el texto, y así concluye, ¿verdad?, que María se quedó 3 meses con su prima Elizabeth en casa. Un largo viaje y se quedó allí en casa durante ese tiempo. Lo que hemos dicho es que de manera que al leer el Magnífica nos encontramos con María que visita a Elizabeth, con María que es impulsada por el Espíritu Santo a expresar admiración y gratitud a Dios el Padre por lo que ha hecho con su vida personalmente y con lo que está haciendo con el pueblo de Dios. Y por extensión, también nosotros agradecemos por lo que está haciendo con la Iglesia. María necesitaba reconocer al Salvador, a Jesús que llevaba en el vientre, ¿verdad? María lleva en el vientre el Salvador, que es la esperanza del mundo que nunca nos va a defraudar. Nadie, o sea, cualquier persona puede defraudarnos y de hecho nos defrauda. En cualquier momento de nuestra existencia, si tenemos puestos los ojos en una persona, hombre y mujer, nos puede defraudar y es posible que a lo largo de la vida en algún momento nos defraude. Pero Cristo, que es la esperanza de gloria, nunca nos va a defraudar. El Magnífica, por lo tanto, es un mensaje liberador, esperanzador, que también nosotros debemos de compartir. Este mensaje que compartió María, ¿verdad?, de sentirse humilde y sierva del Señor, es un mensaje que también nosotros tenemos que compartir. Y termino con esto. Cristo es la esperanza del mundo, que no defrauda. Cristo es la esperanza de todo aquel que cree y que le teme, que no defrauda. Cristo es la esperanza de gloria, dice Pablo. Cristo es la esperanza de gloria para los que creen. Que Dios en esta mañana nos bendiga a todos. Amén.